como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Géminis, mi gemelito querido, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si alguna vez no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento otra podría resonar. Podría resonar pasado, presente, futuro. No importa. Estoy leyendo, no importa qué en este momento. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir. Mi querido Géminis, en esta oportunidad una lectura completamente libre. Vamos a ver qué dicen las cartas, qué te pueden anunciar, a quién le estoy leyendo, qué es lo que puede pasar por allí, qué tenemos que decir. Vamos a ver entonces qué hay, ¿eh? Voy a ver primero que nada esa energía tuya, una energía muy cotidiana. No es energía con los arcanos mayores, sino con todos los arcanos. Y vamos a ver qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Voy a cortar acá. Termino de mezclar. Corto mis cartas. Y acá en este paquetito tiene que estar la verdad de todo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ver, primero que nada, ¿qué hay? ¿Qué energía estás tú emanando ahorita? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cómo está ahorita tu salud amorosa o quizás desamorosa, si se quiere? ¿Cómo estás, Géminis? Vamos. Estás ahorita tomando una decisión y yo diría que ya la decisión está lista. ¿Qué será la decisión? ¿Cuál será esa decisión que estás tomando? Entonces yo debo entender que le estoy leyendo a alguien que ya ha tomado una decisión. Por supuesto, de amor o desamor. No hablo de más nada. Amor o desamor. Has tomado una decisión. Quizás a lo mejor puede ser, oye bien, puede ser que le esté leyendo a alguien que ha decidido ya por un amor, que se ha decidido seguir su vida y aceptar a alguien, como puede ser que esté decidido a seguir su camino solo o sola, o definitivamente va a esperar a que llegue esta nueva persona. A lo mejor ya llegó alguien y tú lo que querías era tomar una decisión para ver si le sigues aceptando y efectivamente puede ser, pero tomaste una decisión porque está al revés la carta, está invertida. Ya la decisión está lista. Habían dos cosas que hacer, o A o B, tú tomaste una de esas dos. Vamos a ver con respecto al amor. Vamos a ver con respecto al amor qué es lo que hay con ese pasado, presente o futuro. Porque vuelvo y digo, es una lectura completamente aleatoria. Es lo que venga, lo que salga. No hay nada predicho, no es pasado o no es presente que quiero leer nada más o futuro. Es sencillamente lo que venga. Vamos a ver. Entonces. Aquí hay esta otra parte del amor, quizás. Esa otra persona probablemente va a lanzar muchas cargas que tenía encima, las está lanzando ya. Está sacando esas cargas, las está echando a un lado. Mira, mi querido y adorado Géminis, estoy entendiendo acá que esta persona quizás a lo mejor ha reconocido mucho que ha fallado esta persona. Ha fallado mucho. Ha tenido muchas cargas encima y esas cargas lo que han hecho es perjudicar toda la relación, por lo que fuera. Una manera de ser de esa persona, un orgullo tonto, lo que fuera. Son cargas y cargas que tiene encima esta persona. Y ahora tú le vas a pedir pruebas y hechos. Y esta persona está dispuesta con tal de que le aceptes, ¿oíste? Va a querer demostrarte y va a demostrarte que te quiere y va a demostrártelo justamente lanzando esas cargas. Mira esto. Va a lanzar esas cargas. Te pide pruebas o tú le pides pruebas, mejor dicho. Y esta persona está dispuesta a dar esas pruebas con tal de que le aceptes. Y ya tú tienes decisiones tomadas.
Fíjate, entonces sí estoy viendo que aquí como que las cosas se está entendiendo un poco. Aquí veo que al final del camino vas a entenderte bastante bien con esta persona. Te quiere, te lo va a demostrar, quiere que tú le pides pruebas y esta persona efectivamente está empezando a lanzar todas esas cargas para poder darte esas pruebas. ¿Qué otra cosa hay? Vamos a ver. No habla por el momento esa persona, quizás todavía no sea ese momento de ese regreso, ¿ves? Pero sí tiene una decisión bastante contundente esta persona. Necesita, aunque ahorita todavía decir que va a tomar decisiones de amor para contigo, no lo estoy viendo, pero sí se ve que esta persona está trabajando en eso. Es justo, ya lleva 3 arcanos mayores esta persona aquí en esta lanzada. Y sí que te digo que a pesar de todo, es una persona de carácter fuerte. No es una persona fácil. No es una persona que ha sido como muy consecuente, que digamos. Ha sido una persona que le ha tocado mucho aprender y que necesita ahora más que nunca aprender a balancearse como debe ser. Esta persona se ha ido, ha salido de tu vida como para irse lejos y ver cómo son todas las cosas, para empezar a prepararse, si se quiere, para esas nuevas pruebas. Si reconoce que te falló, honestamente, todavía no es el momento de entrar quizás a ese jardín, todavía no, y todavía le falta un poco más para que esta persona de verdad pueda entonces entrar y darte todas esas pruebas que necesitas que te dé para que le puedas aceptar. Hay muchísimas decisiones ya tú tienes decisiones tomadas. Quizás la decisión tuya es, si me demuestra todo lo que me tiene que demostrar, pues le acepto, esa es mi decisión, sino que siga su camino adelante. Si veo que esta persona va a hacer todo lo posible para desprenderse de tantas cargas, para buscar todas esas pruebas que necesitas, para que, y hechos, pruebas, le pides pruebas y hechos, y eso es lo que esa persona va a hacer. Entonces tú no te preocupes, ha intentado quizás a lo mejor esta persona en algún momento quiso como intentó como olvidar, pero de verdad que se dio cuenta que no es posible. Ahora lamenta mucho pues esta ruptura, pero tú estás como, yo te veo como muy consecuente, como diciendo, si esta persona realmente me demuestra lo que le estoy pidiendo que me demuestre, hay muchísimas probabilidades de que yo le pueda aceptar. Sí cuesta un poquito, de verdad, sí cuesta un poquito para esta persona. Es una persona de sumo carácter, una persona que ha estado como acostumbrada a hacer lo que le dé la gana. Una persona que ha querido imponerse siempre. Sin embargo, va a tener que correr, o como digo yo siempre, o corre o se encarama. Y esta persona sí, efectivamente, tiene, digamos, decisiones a hacer. Y fíjate tú que de todas las 9 cartas, 10 cartas, que 11 cartas al final de esta, la carta número 11, esta persona tiene nada más 2 cartas derechas, las demás son invertidas. Fíjate tú cómo está de complicada esta persona. Sin embargo, va al final del camino a hacer realmente lo que tú le estás pidiendo. Esta persona definitivamente va a ceder. Tú no te preocupes por eso. Esta persona va a ceder. Vamos a ver qué consejo estará dando aquí el tarot para esta lectura. En general, pues, qué consejo o qué advertencia, por supuesto. Vamos a ver. Sí, mira, que hay que cuidarse un poquito más. Te tienes que cuidar. Ponte tu chaleco antiamor de una vez, antidesamor, para que no te vayan para que estés preparado, pues, o preparada. ¿Entiendes? Porque sí que cuesta todavía, no es tan fácil, esta persona es difícil. Esta persona no es así tan complaciente como digamos, pero esta no le va a quedar más remedio que hacerlo. Sí, señor. Yo quisiera saber al final del camino qué otra energía, después de todo esto, hay para ti. ¿Qué otra energía tú puedes estar aquí desarrollando?
Vamos a ver con toda esta lectura que dimos. Veamos. Sí, pareciera ser que si tú ves que hay en un lapso de tiempo esta persona nanay, tú vas a soltar. Asimismo, tú tienes tus decisiones ya tomadas, Géminis. Esta persona, yo estoy dispuesta o dispuesto a aceptarle si esta persona realmente demuestra que de verdad, con hechos y no con palabras, que está dispuesto a comenzar de nuevo. ¿Ok? Que te lo demuestre. Y si no, tú le sueltas. Asimismo, vamos a ver entonces qué cartitas hay que te puede estar diciendo tus seres guías. ¿Qué otra cartita pueden estar dándote? ¿Qué consejitos? ¿Qué advertencias? ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Wow, mira que sí, pues esto está... Y sí reconoce que te falló, también lo reconoce esta persona. Vaya, te liberas, algo pasa para que puedas salir de donde te encuentras. Era necesario. Oye bien esto, importante. Sí, señor. Vamos a ver esa energía ahora, esa última energía, las energías más fuertes que hay en esta relación o en esta situación. Vamos a ver qué energía podemos ver acá. Así que te digo, esto fue definitivamente un pasado, o quizás a lo mejor un inicio de un presente, yo diría. Pero sí que te digo que las cosas, tú estás dándole, como quien dice, ultimátum a esa persona. Si no, olvídate de eso. Ya no hay más nada. Vamos. Aquí hay una firme fundación, aquí, en esta situación. ¿Oíste? Mi querido Géminis, hay una firme fundación. Yo no sé si es la firmeza que tú tienes, una firmeza de decir, ya yo tomé mis decisiones y eso es lo que hay. O al final del camino todo esto se va a arreglar. Yo espero que sí se arregle. Sí veo que al principio, vuelvo y digo, mi querido Géminis, la cosa es un poquito dura. Esta persona sí está por tomar decisiones de verdad fuertes y contundentes. Decisiones que, digamos, no es que va a quitar cabezas, ni muchísimo menos. Unas decisiones como bien tranquilas pero firmes. ¿Ok? No hay decisiones todavía, le cuesta un poco tomar decisiones. Está en una cantidad de arcanos mayores que son fuertes, digamos, son bastante fuertes. Hubo aquí, como quien dice, quizás una separación, o quizás hubo de verdad, sí, una separación de verdad que costó bastante, costó mucho, y que en resumidas cuentas esta persona sí que reconoce que falló, pero tú lo que le pides a cambio de todo esto es que te dé pruebas de que realmente las cosas han cambiado. Yo no sé qué tipo de pruebas le pides tú, pero esta persona está dispuesta, con tal de que le aceptes, hacer y buscar todas esas pruebas. Sí va a costarle, vuelvo y te digo, sí va a costarle un poco, porque va a tener inclusive que volver a marcharse, o sea, como que desapareciera por un tiempito otra vez, porque está en esas, porque no le estás dando las cosas tan fáciles tampoco. Y hasta que no esté bien hecha, o sea, hasta que esas pruebas no estén bien concretas, esta persona no puede volver. Esta persona te quiere y te lo va a demostrar a todas, a como de lugar, Géminis. No te preocupes por eso. Solamente es que tú tienes que mantener tu posición. Tú tomaste tu decisión, la tomaste y ya no más. Así que mismo, déjalo así, no vayas a retractarte, sigue adelante, y como dándole a entender que si no hay pruebas, pues entonces tú sueltas definitivamente, para que se apure, para que trabaje, para que no le sea tan fácil nada, ¿de acuerdo? Ahí te estoy dejando pues esa lectura, mi querido y adorado Géminis. Un besito para ti. Bye bye.